Buenas tardes, colegas, amigos. Eh, es un gusto estar en esta tarde para compartir algo muy sencillo, diría yo, pero a la vez importante como una pequeña parte de lo que significa el impuesto diferido y que lo importante es, en este caso, tratar de aportar un mecanismo sencillo de cómo podemos asegurarnos de ese cálculo que hacemos, sobre todo pues al final del año, asegurándonos, o si lo hacemos todos los meses según la dinámica de la empresa. Lo importante es que este impuesto diferido pues tiene sus efectos y vamos a compartir algunos medios de comprobación. Vamos a, antes de iniciarle, a darle gracias al Señor por esta oportunidad que me brinda a mí y a ustedes una honorable audiencia en este tema importante, el cual, pues gracias a él estamos acá eh, compartiendo en unos 45 minutos este breve acápite, diría yo, del tema de impuestos diferidos. No es una conferencia para explicar o que sea como una clase de lo que trata el impuesto diferido. Ya el colegio, a través de prominentes colegas, han estado compartiendo la mecánica, por decirlo así, del impuesto diferido, su forma de cálculo, explicaciones de la teoría y aspectos muy interesantes alrededor de lo que es el impuesto a la ganancia. En el caso de esta tarde, para estos 45 o 50 minutos, es básicamente poner en cierta práctica, ¿no? Cómo podemos comprobar que hemos hecho un cálculo adecuado pues del impuesto diferido, sea activo o pasivo. Y desde luego, cuando ya hacemos un cálculo total a través de una hoja de Excel con la estructura del balance, eh, determinando las diferencias temporarias en los rubros que aplique, y al final tenemos eh, una cantidad de diferencias temporarias imponibles y por otro lado diferencias temporarias deducibles. Y al final nos llega a resultar un neto, pues en el estado de resultado, que es la partida que acompaña a la línea del impuesto sobre la renta corriente, ¿no? Entonces, con esa breve introducción y recordar en 2 o 3 slides algunos conceptos importantes, vamos a iniciar entonces ya de lleno la conferencia. ¿Qué es el impuesto diferido? De manera sencilla, podemos decir que es aquel que surge por el reconocimiento de los tributos que la empresa deberá cancelar o reducir el pago futuro. Esto por hechos u operaciones que no se reconocen en los estados financieros del último ejercicio, pero que sí se considerarán en los periodos posteriores. Quiere decir que cuando estamos hablando del impuesto diferido, habrán algunos efectos que le llamamos diferencias temporarias, imponibles o deducibles, que nos llevan a un pasivo diferido o un activo diferido. Y que esto lo que hace es que debido a la discrepancia, por decirlo así, o a la diferencia entre la normativa financiera que usa la empresa y desde luego la normativa fiscal, pues hay unas diferencias que, como mencionaba, las llamamos diferencias temporarias, y eso va a ocasionar que en los subsiguientes periodos la renta imponible va a ser mayor y por ende
el impuesto a pagar, y también puede ser que la renta imponible sea menor y por ende el impuesto a pagar sea menor, dependiendo de el tipo de transacción y saldo que estemos analizando en nuestro estado financiero a la fecha pues, de cierre. En consecuencia, cuando se presentan divergencias en la aplicación y reconocimiento de activos y pasivos a nivel de normas contables y de normas tributarias, entonces surgen lo que hemos mencionado como diferencias temporarias. Ahora bien, ¿qué son las diferencias temporarias? Son las que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo en el estado de situación financiera y su balance contable. Un ejemplo sencillo que podemos ilustrar es cuando mis cuentas por cobrar clientes, de acuerdo con la normativa, yo llego a determinar que yo necesito una estimación para cuentas de cobro dudoso o cuentas deterioradas, y ese monto representa, vamos a suponer, un 15%, obviamente nuestras cuentas por cobrar clientes van a estar disminuidas por esa estimación para deterioro, que significa un 15% del saldo de la cartera, por poner este ejemplo. Pero fiscalmente dice el fisco en su normativa que acepta hasta un 2%. Entonces, ese saldo financiero disminuido por esa estimación para deterioro, obviamente no es igual a la base fiscal, que debe estar disminuida por un 2%. Por lo tanto, vamos a tener una diferencia temporaria. Y estas diferencias temporarias, ¿cómo pueden ser? Tenemos dos tipos de acuerdo a la normativa. Las que le llamamos imponibles, es decir, son aquellas diferencias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el valor del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. En otras palabras, de una manera un poco más sencillo, son las que dan lugar a incrementos de base imponible en periodo futuro. Es decir, una transacción, por tener yo una diferencia en mi saldo, en el balance, en cuanto he medido de acuerdo a la base financiera versus la base fiscal, esta diferencia imponible va a hacer que en los subsiguientes periodos, ¿verdad?, la renta imponible sea mayor y por lo tanto el impuesto en base al 30% que es en Nicaragua, obviamente va a ser mayor. Y la otra diferencia o tipo de diferencia temporaria es la deducible, que son aquellas que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos. ¿Cuándo? Cuando el valor del activo, en libros, sea recuperado o el pasivo sea liquidado. En otras palabras, son las que dan lugar a reducciones de base imponible en periodos futuros. O sea, nuestra renta va a ser menor y por ende el impuesto va a ser menor. Eso en términos sencillos, la parte de los conceptos que trae la norma y que era bueno darle una repasadita para entrar obviamente al tema que nos va a ocupar en relación a la práctica. Sin embargo, es importante dejar claro que ¿a qué nos llevan estas diferencias? Bueno, las diferencias temporarias imponibles nos llevan a un pasivo diferido. En cambio, las diferencias temporarias deducibles
nos llevan a un activo diferente. Esto significa que cuando yo registre un activo diferido, voy a cargar una cuenta, balance, ¿no? De activo con crédito a la cuenta de resultados. En el estado de resultados es una línea después de la línea del impuesto corriente. Y en el caso del pasivo diferido, voy a cargar a resultado esa línea que acabo de mencionar con crédito al pasivo. Obviamente, dependiendo, ¿no?, de la estructura financiera de la empresa y las cantidades de activo y pasivo diferido, en los resultados nos va a quedar o un saldo que le podemos, o en la norma, pues se menciona como gasto, que va a sumar al importe determinado como el IR corriente, o si es negativo o ingreso, como le llaman algunos, en los cuales con esa palabra muchos colegas no están de acuerdo, pues va a disminuir el importe del impuesto a la renta corriente. Y el neto es el impuesto a la renta desde el punto de vista financiero, que va a disminuir a la utilidad antes de impuestos para llegar a una utilidad neta. Con estas dos láminas voy a cerrar la parte teórica porque cuando estamos hablando de determinar estas diferencias temporarias de acuerdo a los saldos en el balance general de activo y pasivo, tenemos la directriz de que, fíjense bien, si el valor en libros de un activo es mayor que la base impositiva, pues vamos a tener una diferencia temporaria imponible que nos va a llevar a un pasivo debido. En cambio, si el valor en libros del pasivo, en el caso de los pasivos, es menor, es mayor, perdón, nos va a llevar a una diferencia temporaria deducible. Por otro lado, si el valor en libros de un activo es menor que la base impositiva o imponible, pues nos lleva a una diferencia temporaria deducible. En el caso del pasivo, si es menor que la base impositiva, nos lleva a una diferencia temporaria imponible. Este cuadrito nos ilumina para decir de que cuando el activo o el valor en libro de un activo sea mayor que la base imponible y el valor en libros de un pasivo sea menor que la base imponible, vamos a tener siempre lo que le llamamos un pasivo por impuesto diferido. Y en esta lámina la he dejado para ilustrarlo de una manera más sencilla. Cuando nosotros tengamos que el valor en libros de un activo es mayor que el valor fiscal y que el valor en libros de un pasivo es menor que la base fiscal, pues vamos a tener siempre diferencia temporaria imponible y por ende un efecto de pasivo diferido. Al revés, si el activo, el valor en libros del activo es menor y el valor en libros del pasivo es mayor, vamos a tener siempre una diferencia temporaria deducible que nos va a llevar a un efecto de activo diferido. Vamos a entrar entonces a unos ejercicios sencillos para ilustrar el efecto del impuesto diferido y desde luego cómo podemos hacer una comprobación que nos ayude a amarrar, como decimos los auditores, o a cruzar o a asegurarnos de que el impuesto diferido a través de las cuentas del balance, pues lo hemos hecho de una manera recta o adecuada. Es decir, vamos a comprobar ese cálculo. Lo vamos a hacer con ejemplos sencillos de componentes del balance, de algunos, desde luego. Un aspecto, sí, importante que debo mencionar para entender un poquito el ejercicio, es que todos sabemos que el gasto en la contabilidad es lineal. Es decir,
lo llevamos durante el periodo del ejercicio económico que sabemos que normalmente es de 12 meses. Por ejemplo, cuando nosotros pagamos en enero un seguro por 120.000, pues obviamente todos los meses vamos a hacer un comprobante de diario cargando a las cuentas de gastos que correspondan con crédito a la cuenta de seguro pagado por anticipado. Y todos los meses tenemos la suma de 10.000, que al final suma los 120.000 de gasto en el año por ese seguro. Bueno, vamos al primer ejercicio sencillo. Voy a hacer de una manera, hablando lo más pausado, para que podamos lograr el objetivo de esta conferencia, como es entender entonces el efecto del diferido y su comprobación. Vamos a suponer en este caso 1 que tenemos un activo cuyo costo es 1.200, pero la vida útil contable financiera es a 10 años. Por lo tanto, su cuota mensual será, o anual, perdón, de 120. Pero la vida, desde el punto de vista fiscal, la vida útil es 4 años. Entonces, la cuota anual es 300. Desde ese mismo momento, de acuerdo a lo que estuvimos explicando al inicio, vemos que hay una diferencia en la normativa financiera y en la normativa fiscal. Financieramente, para mí, como empresa, ese bien tiene una vida útil de 10 años. Desde el punto de vista fiscal, es una vida de 4 años regulatoria en la ley para efectos, ¿verdad?, de el cobro de impuestos y el cálculo sea de acuerdo a la normativa fiscal para pagar correctamente. Entonces, bajo el método ahí del balance que tenemos, los 10 años, donde podemos ver que el valor en libros lo tenemos cada año. Este valor en libros significa que es el valor de 1.200 menos la depreciación acumulada, que se va comportando en la línea del tiempo hasta llegar al año 9 a 120, y en el año 10 con la última cuota pues queda en 0. Sin embargo, cuando hablamos de el valor en libro fiscal, pues el primer año va a ser 900, el segundo año 600 y el tercer año 300, quedando en 0 en 4 años. Si esto es así y comparamos en el primer año nuestro valor en libro de 1.080 versus el valor fiscal de 900, pues hay una diferencia temporaria de 180. Y dijimos que si el valor en libro de un activo es mayor que la base fiscal, pues hay una diferencia temporaria imponible que nos lleva a un pasivo por impuesto diferido. Entonces, si ustedes se fijan en la línea negrita con números amarillos, el primer año tenemos un pasivo por 54, 30% de 180. El siguiente año, el valor de la diferencia temporaria se nos va a 360. Quiere decir que 360 por el 30%, el pasivo diferido crece a 108. Quiere decir que en ese segundo año voy a tener que hacer un cargo a resultado con crédito al pasivo para elevarlo de 54 que me quedó en el año 1 a 108 en el año 2. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Fíjense ustedes cómo en los primeros 4 años el pasivo por impuestos diferidos va subiendo. Sin embargo, a partir ya del cuarto y quinto año comienza a declinar, porque el pasivo diferido se va realizando en vista que yo voy pagando un valor mayor del impuesto, puesto que voy regresando, por decirlo así, el pago de impuestos, dado que en los primeros años me deduje
lo que la regulación fiscal me decía y que era mayor que la base financiera. ¿Cómo podemos comprobar que ese impuesto diferido lo he calculado correctamente? Recordemos que las cuentas de balance tienen su efecto en resultado. Vamos a suponer que la utilidad contable para facilitar el ejercicio es 900 todos los años. Entonces, si yo quiero hacer una conciliación contable para determinar el impuesto a pagar a las autoridades fiscales de manera correcta o en su justa dimensión, pues yo tendría que el primer año sumar a mi utilidad contable los 120 y le resto la depreciación fiscal. Entonces ahí me daría una utilidad gravable de 720, que por el 30% son 216. Y sucesivamente en todos los años, las autoridades fiscales me dicen que durante los 10 años a mí me vas a pagar de esa forma, 216, 216, en el quinto año subo a 306, etcétera. Y en la vida financiera de este activo me vas a pagar 2.700.000. Pero el gasto contablemente lineal de 270. Eso equivale a que yo multiplique el 30% por la utilidad contable. Si yo multiplico el 30 por cada una de las utilidades contables cada año, pues me da los 270. Y entonces la diferencia entre el impuesto a pagar y el gasto lineal es el efecto del impuesto diferido en el año. O sea que en cada año podemos apreciar el efecto del impuesto diferido de ese año. Obviamente, el pasivo por impuesto diferido, como mencionamos, va a ir creciendo todos los años y luego va a ir declinando. De tal manera que, al igual como lo indicamos en el slide anterior, podemos comprobar el pasivo diferido. Y aquí podemos verificar cómo, si ustedes se fijan, en los primeros 2 años, 54 y 108. Me regreso al método del balance, 54 y 108. En el método del balance, para el tercer y cuarto año, 162 y 216. Aquí tenemos, a través de resultados, 162, 200. Y de esta manera, comprobamos que nuestro pasivo por impuestos diferidos es correcto. Y otro aspecto muy importante que recalcamos, recordemos, que cuando dijimos que si hay una diferencia temporaria imponible, ¿qué dice el concepto? Que da lugar a incremento de base imponible en periodos futuros. Eso significa que aquí lo podemos corroborar porque, si ustedes se fijan, los primeros 4 años, el impuesto es, o podemos observar que los primeros 4 años, la renta gravable anda por 720 y a partir del quinto año se incrementa la renta gravable y por ende el impuesto a pagar. O sea que el ejercicio está acorde a lo que la norma nos indica, en este caso, que estamos explicando de un caso relacionado con una diferencia temporaria imponible y un pasivo por impuesto diferido en los estados financieros. Vamos a hacer ahora lo contrario. Ahora vamos a suponer que la vida útil contable o financiera son 4 años. Es decir, financieramente este bien a mí me dura 4 años. Pero la vida útil fiscal dice que son 10 años. Entonces, en ese caso, vemos cómo la diferencia temporaria, ¿verdad?, que nos resulta es una diferencia temporaria deducible, porque el valor en libros de ese activo es menor que la base fiscal. Y el 30% de esa diferencia temporaria está por valor de 54, 108, etcétera. Y va creciendo y luego va disminuyendo. En este caso, hemos mencionado que la diferencia temporaria deducible lo que va a hacer en el futuro es que la renta imponible va a bajar y por ende el impuesto. Entonces, ese activo diferido que hemos calculado o el método del balance
lo podemos asegurar igual a través del resultado. Tenemos la conciliación, sumamos a la utilidad los 300 de la depreciación contable y restamos la depreciación que nos dice las autoridades fiscales, en este caso hipotético 100. El 30% en el primer año es 324, igual para los 4 primeros años, pero fíjense bien cómo la renta imponible disminuye a partir del quinto año. O sea, que lo que habíamos mencionado acá, que una diferencia temporaria es deducible, es aquella que da lugar a reducciones de la base imponible. Entonces, aquí podemos ver cómo la renta imponible a partir del quinto año pasa de 1080 a 780. E igual el impuesto va a bajar de 324 a 234. Entonces, el fisco me dice, me tenés que pagar conforme estos valores cada año. El gasto lineal es 270, repito, equivale también al 30% de la utilidad contable. Recordemos que el gasto, en teoría, desde el punto de vista contable, debería ser el 30% de nuestra utilidad contable. Pero debido a que tenemos operaciones que difieren de la normativa fiscal, entonces eso hace que el impuesto a pagar sea mayor que comparado con el gasto lineal o el gasto a base de utilidad contable, nos dé el impuesto diferido. Y ese impuesto diferido, cada año hacemos el registro y obviamente tenemos el activo cada año. Y aquí podemos comprobar entonces que a través del resultado podemos comprobar que para el primer y segundo año es 54 y 108. Ahí tenemos a través del método del balance 54 y 108. También tenemos 162 y 216 para el año 3 y 4, igual acá 162. Entonces, hemos comprobado, obviamente, el cálculo, en este caso, del activo diferido. Vamos a entrar a otro ejercicio en el caso de vacaciones. Pero vamos a poner el caso, como existe en otros países, que las vacaciones son deducibles para fines fiscales únicamente cuando las vacaciones se han pagado. Entonces, si yo tengo este movimiento donde el primer año acumulé 206, pero no pagué nada de vacaciones, pues en ese año, obviamente, no tengo que deducirme, pero sí me va a originar una diferencia porque el saldo que me queda del pasivo comparado con la regulación fiscal, pues la regulación fiscal, digamos, es cero. Sin embargo, después vemos el comportamiento, que hay acumulaciones y pagos de vacaciones. Entonces, ahí tenemos los saldos finales de cada año de las vacaciones bajo esta situación que hemos comentado. Bajo el método del balance, valor en libros del pasivo es mayor que el fiscal, porque para fines fiscales, cero, no hay un saldo en libros, porque para fines fiscales solo te acepta las vacaciones pagadas. Entonces, la diferencia temporaria, en este caso, es una diferencia temporaria deducible y por ende un activo por impuestos diferidos. Aplicamos el 30% a cada diferencia en cada año y ahí vamos determinando el activo diferido que debe ir quedando cada año. Si ustedes se fijan en este slide, del año 1 a 2 crece en un valor unitario, en un Córdoba, digamos. Al año 3 crece en 2, al año 4 crece en 5 y así sucesivamente hasta a manera hipotética hemos hecho que al final del año 10 la empresa le ha ido muy bien y le paga las vacaciones a todo el personal y deja en cero las vacaciones. Bueno, en ese caso prácticamente no queda saldo financiero ni mucho menos saldo fiscal, puesto que sabemos que las vacaciones son deducibles cuando se han pagado. Entonces, si nosotros vamos ahora al método de resultado, ¿qué es lo que vamos a hacer? A conciliar el primer año 900 más el gasto deducible me da 1106. Sin embargo, en el segundo año
sumo la provisión, ¿verdad? Y resto lo que pagué de vacaciones. Y así sucesivamente me da entonces que el impuesto a pagar es el primer año 332, en el siguiente año 271 y así va sucesivamente hasta. El gasto lineal es 270, repito, 30% de la utilidad 900. Al final, ¿qué tenemos? El impuesto diferido. En el año 1, 62, en el año 2, 1, en el año 3, 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, cada año, pues, vamos haciendo el registro contable y va a ir creciendo, creciendo hasta llegar en cero cuando paguemos hipotéticamente la vacación. Y ahí podemos comprobar entonces cómo en el año 1 y 2 tenemos 62 y 63, bajo el método del balance, vean, 62 y 63. En el año 3 y 4, 65 y 70, a través del resultado, 65 y 70. Y hemos comprobado, obviamente, nuestro activo diferido en el caso de vacaciones. Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos al arrendamiento. El arrendamiento, en este caso, tenemos un pago de 1.000 mensual y un plazo, digamos, de 120 meses, una tasa del 1%, y el valor presente de esas cuotas de 1.000 son 69.701 y la depreciación por mes es 580. Entonces, si vemos el primer cuadro, estamos hablando de que tenemos un costo del activo. Recordemos que en el caso de un arrendamiento, el valor presente determinado de las cuotas en el tiempo se carga al activo con crédito al pasivo. Entonces ahí tenemos los 69.701 y cada año la depreciación que arranca en 6.971 va a ir creciendo hasta llegar a los 69.701. Estos son los valores en libros. La depreciación del año solo está de referencia ahí. Ese saldo es la diferencia entre el valor en libro y la depreciación acumulada. Entonces, tenemos un valor en libros de 62.730 en la cuenta del activo bajo arrendamiento o el nombre que le llamamos actualmente conforme la norma 16, ¿verdad? El uso del activo, una cuenta específica que le llamemos, que es una cuenta de activo. Pero ¿qué pasa en el pasivo? Registramos igual los 69.701, pero vamos a restarle todos los pagos, que es la cuota de 12.000, y le vamos a sumar el gasto financiero, para que eso nos dé un saldo desde el punto de vista del pasivo. Como desde el punto de vista fiscal, también para fines fiscales, el fisco dice, yo te acepto la cuota de 12.000, pues entonces vamos a hacer un neto. El valor en libros del pasivo es 65 y el valor en libros del activo, pues obviamente nos da 3.128, que prevalece el pasivo. Entonces, en este caso, recordemos que como tenemos un saldo fiscal, pues esto nos da una diferencia temporaria deducible que nos lleva a un activo por impuestos diferidos. Y ahí tenemos el 30% cada año, y ese sería el saldo del activo diferido, que va a ir creciendo del primer año de 938 a 1.731, va a crecer a 2.358 en el año 3, etc. Si lo queremos comprobar a través del resultado, ¿qué vamos a hacer? A la utilidad le vamos a sumar gasto financiero, le vamos a sumar la depreciación y desde luego vamos a restarle la cuota de arrendamiento. Y con eso la utilidad gravable es la utilidad correcta o apropiada para determinar el impuesto sobre la renta corriente de manera apropiada a base del 30%. Y en este caso tenemos el impuesto a pagar, 270.938 el primer año. Y así sucesivamente en los subsiguientes años. Como el gasto es lineal, 270, la diferencia entre ese impuesto a pagar que está calculado sumando y restando las partidas
por las cuales tenemos diferencias con la normativa fiscal, nos da 270.000. El gasto lineal o el impuesto relacionado al 30% de la utilidad gravable, en este caso es 900, es 270, pues la diferencia es el impuesto diferido, que obviamente el primer año tenemos 938, 792, etc. Y como hemos dicho, va a ir aumentando cada año. Si yo dejé el primer año 938 y el efecto del siguiente año es 792, pues vamos a hacer un cargo al activo con crédito a la cuenta de resultado pasivo y va a ir creciendo. Pues fíjense bien cómo comprobamos entonces a través de los resultados lo que hemos calculado en la cuenta del balance para ordenamiento. 938 y 1731 en los primeros 2 años, 938 y 1731 es igualito para los subsiguientes años. Vamos a entrar a un casito de la indemnización laboral. Y aquí vamos a conversar un par de matices. ¿Qué tenemos? Vamos a suponer que una empresa que inició operaciones y para hacerlo fácil, tiene 2 empleados. Y ese primer año, de acuerdo con la regulación del Código Laboral, ¿verdad? Hemos acumulado 35.000 al empleado 1 y 15.000 al empleado 2. Es decir, nuestra cuenta de pasivo por beneficio al personal de la indemnización nos queda en 50.000 a la fecha de cierre. Pero resulta que para fines fiscales, creo que me expliqué mal ahí, en el caso del movimiento de la cuenta de 35 y 15, ese pasivo es el que fue calculado basado al cálculo del actuario. Corrijo y me disculpan, por favor. Ese movimiento, como la compañía lo lleva a base del actuario, entonces obviamente estamos, para ilustrar y hacernos un poco entendible el casito, del empleado 1, 35.000 y 15.000. Sin embargo, para fines fiscales y de acuerdo con el Código Laboral, el monto es 100.000. Ya lo vamos a ver en el movimiento del siguiente. Entonces, si el valor en libro de mi indemnización laboral es 50, pero el valor fiscal es 100.000, pues obviamente yo tengo una diferencia temporaria imponible que me lleva a un pasivo diferido. 30% de 50, que es la diferencia, 15.000. Pero vamos a suponer que el siguiente año el empleado 1 se va y hay que pagarle. Si en enero nosotros habíamos acumulado bajo la indemnización laboral, pero bajo el cálculo actuarial, 35, nosotros le vamos a pagar 70.000, que es lo que dice el cálculo adecuado de acuerdo con el Código Laboral. Entonces, comencé con un saldo de 50, acumulé 2 para el empleado número 2, pero pagué 70.000 al empleado que se fue. Eso me ocasiona, recordemos, que cuando nosotros hacemos a través de un profesional experto en estudio actuarial, se tiene el listado de todos los empleados, tanto con el valor que tiene a través de lo que dice la normativa del Código Laboral y también el cálculo actuarial. Y al final se hace el ajuste para que, a fin de cumplir con la normativa de la NIF, pues obviamente lo dejamos bajo el cálculo actuarial. Pero en este caso, fíjense bien cómo, si yo le he pagado a un empleado 70.000 al inicio del año que se fue, ese es su importe que hay que pagarle de acuerdo al Código Laboral, entonces yo tengo que hacer un ajuste, cargar al resultado los 35.000 que tuve que pagarle al empleado, ¿verdad? Porque yo no le podía pagar 35, sino que lo que tengo que pagarle 70, complementé acreditando al pasivo con cargo. Y en ese año 2 me queda 17.000. Entonces, 17.000
pero fiscalmente me dice que el saldo debe ser 33, pues tengo una diferencia de 16, que por el 30% me da 4.950 el pasivo diferido. Y para ilustrar que se realiza, pues, este cuento y este pasivo diferido, vamos a suponer que en el año 3, al inicio, se va el empleado y vamos a meter a otro, se va, pero en ese momento del año 3, yo tengo que pagarle al empleado 1 17.000. Entonces, obviamente, en el caso del empleado 2, tengo que complementar un ajuste de 33.500 y al final, perdón, el ajuste es de 16.5 porque le pagué al empleado 33.200. Queda en cero y desde luego, pues ya no tenemos pasivo por impuestos diferidos, porque le tuve que pagar los 33 al empleado, pero tuve que hacer un ajuste de 16.000 para dejar correctamente y en cero, porque si no lo hago, me va a quedar la cuenta sobregirada. Recordemos que estamos hablando que nosotros dejamos la indemnización laboral basada en el estudio actuarial y no en el cálculo bajo la metodología que nos dice el Código Laboral. Aquí les queda, porque esta presentación ya se la entregué al ingeniero José Roque para que esté lista para subirla y ustedes puedan en su momento libre darle una repasadita. Ahí tenemos el movimiento de la cuenta a través financiero y la cuenta del punto de vista fiscal. Por eso ustedes pueden ver cómo el primer año financieramente yo tengo 50, pero fiscalmente me dice que es 100.000. Luego tengo el movimiento del segundo año, ¿verdad?, con los pagos y las acumulaciones, que me queden 17, pero fiscalmente debería ser 33.500. Y el tercer año, donde se paga todo, pues ya quedamos en cero. Entonces, fíjense bien cómo, entonces, esos saldos de 100 y 33 ya lo hemos ilustrado en la parte correspondiente del slide. Ahora bien, si es el pasivo por impuestos diferidos el primer año 15 y el segundo año queda en 4.950, ¿cómo lo comprobamos? A través de los resultados. Bueno, tenemos acá el slide. Este círculo que acabo de pasar en estos ajustes es importante porque recordemos un aspecto importante. Como nosotros fiscalmente nos deducimos lo que dice la normativa del Código Laboral, entonces obviamente ese ajuste que hemos hecho en su momento tiene que ser conciliado en cada año para pagar bien el impuesto. Porque si lo estamos registrando en el segundo año, pero el año anterior dejamos para fines fiscales nuestro gasto conforme que dice el Código Laboral, entonces el ajuste del año 2 y 3, pues obviamente tiene que ser conciliado, porque de lo contrario no calcularíamos bien. Entonces aquí tenemos que el primer año 900 más 50 que es el gasto contable, menos los 100 que nos permite el fisco, nos da 850. El segundo año, 900 menos 2.000 de gasto contable, menos 3.500 que nos permite la autoridad fiscal, más el ajuste que hice de 35, tengo que sumarlo a la utilidad, pues me da 933 y 916 en el tercer año. Ahí tenemos el impuesto a pagar bajo el 30%, el gasto es lineal y la diferencia es obviamente el impuesto diferido. 15 baja 10, baja a 4.950 en el otro año. Y aquí lo podemos comprobar cuando tenemos 15 y 4.950. 15 y 4.950. De esta manera, nosotros hemos ilustrado estos ejemplitos para que podamos, obviamente, tener una forma, ¿verdad?, de asegurarnos que hemos calculado bien el efecto del diferido y, desde luego, el activo o el pasivo, ¿verdad? Esto nos ayuda a tener seguridad de que hemos calculado bien.
Pero estos son ejemplos individuales que hemos hecho para ilustrar la comparación de que, por un lado, como dice la norma, a través de la cuenta del balance, calculamos un impuesto o pasivo diferido y que a través de resultados podemos, obviamente, también calcularlo y confrontarlo y asegurarnos que lo hemos calculado adecuadamente. Ahí tenemos entonces el pasivo diferido de 15, de 4,950 y 0 en el tercer año, que obviamente nos concuerda con lo que tenemos bajo el método del balance. ¿Verdad? Muy bien. En la parte ya final de los minutos que nos quedan, simplemente en la vida real agarramos una hoja de Excel. Ponemos nuestra estructura del balance, es decir, del activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y no corriente, y el patrimonio. Entonces, con esta hoja y con el soporte de cómo hemos determinado las diferencias temporarias, imponibles o deducibles, pues obviamente en una hoja Excel calculamos, tenemos la hoja principal, en otra las diferencias, linkeamos y armamos lo siguiente. Si ustedes se fijan, en este ejemplo hipotético, tenemos que en las cuentas por cobrar hay una diferencia temporaria de 269 deducible y para inventario 50. En cambio, para la maquinaria es una diferencia temporaria imponible de 800, para los vehículos es deducible y para el intangible es imponible esa diferencia. En el pasivo tenemos en la indemnización laboral una diferencia temporaria imponible de 350 y en las vacaciones 900. Como la tasa en nuestro país es del 30%, calculamos y vemos cómo para cada diferencia temporaria deducible o imponible tenemos el activo o pasivo diferido. 81 por las cuentas por cobrar, 15 por inventario, 240 de diferencia de pasivo diferido, perdón, en el caso del intangible, 50 de activo diferido y pasivo diferido 75. Y en el pasivo tenemos 105 de efectos por la indemnización y 270 por vacación. Fíjense en esta lámina que en Excel, ustedes preparando todas sus cuentas de activo, pasivo, etcétera, y solamente los rubros cuyos saldos financieros tienen diferencia con la base fiscal son las que ustedes determinan a como lo estamos ilustrando en este slide. Ahora bien, fíjense bien que en la columna 3 y 4, donde hablo de diferencia imponible y deducible, en la imponible al final tenemos 1.400 y en la deducible un 1.386. Eso quiere decir que hipotéticamente en una empresa que fuera nueva, yo tuve que cargar a un activo diferido, ¿verdad? La suma del efecto de estas diferencias, que en la columna 6 y 7, el activo diferido dice que es 416 y en el pasivo 420. Entonces, nosotros tenemos esta cédula y obviamente podemos hacer rápidamente el cálculo, que la diferencia entre el pasivo diferido de 420 y el activo diferido de 416, pues nos da al final en resultados un gasto de 4. ¿Por qué? Porque yo cargué 416 al activo diferido con crédito a resultado, pero luego cargo al gasto, digamos, o en la línea, esa misma línea de resultados, 420 con crédito pasivo. Me queda, por ende, un saldo deudor de 4 que va a sumar al impuesto corriente, como ya lo vamos a ver. Por otro lado, también puedo hacer este cálculo. Los auditores nos gusta, en la medida de lo posible, hacer comprobaciones para asegurarnos, con los contadores, de que nuestros cálculos están correctos. Si yo agarro el valor de 1.400, que es el total de la diferencia disponible,
y le resto el importe de la diferencia temporal deducible, me da 14. Por 30%, entonces tengo amarradito ahí el número 4, que es prácticamente el efecto de diferido, que en este caso sería un pasivo diferido, ¿ah? Con la cuenta correspondiente del resultado. Ahora bien, aquí les dejo el soporte, ¿verdad?, de las diferencias. ¿Por qué son las diferencias de 269? ¿Por qué la diferencia de 50 en inventario? ¿Por qué la diferencia de 800 en maquinaria? La diferencia de 167 en el caso de vehículos y la diferencia en el caso de la parte de la marca. Ya la de los pasivos ya no lo puse, pues solamente es una ilustración. Estos efectos son los que linkeamos en las diferencias en la hoja que tenemos de Excel para calcular entonces los efectos del diferente. Si eso hemos hecho, entonces al final, para terminar, podemos hacer la siguiente comprobación. Recordemos que de hecho hay una conciliación de la utilidad contable a la utilidad gravable. Si la utilidad contable en este ejemplo hipotético de la empresa es 1100, pues nosotros estamos sumando los excesos de estimación de deterioro de clientes, el deterioro de inventario, depreciación en exceso de un activo, las vacaciones acumuladas y no pagadas, la indemnización laboral, en este caso la restamos, la depreciación de la maquinaria a deducir y la amortización de la marca. Todo esto basado en la conciliación que hemos hecho para pagar correctamente el impuesto. Y con esto nos lleva a la utilidad gravable de 1086. O sea, que de 1100 pasa a 1086. El 30% nos da 326. Ese es el impuesto corriente que hay que pagarlo de una manera correcta en su justa dimensión a las autoridades fiscales. Pero, ¿cómo podemos comprobar el efecto del diferido, que es el que lo comprobamos para asegurarnos que es correcto? Bueno, si yo sumo estas partidas de conciliación que están amarradas con las diferencias temporarias deducibles y que me dieron un activo diferido, me da 1386. Por el 30%, 406 activo diferido. Y si yo sumo las partidas que provienen de las diferencias temporarias imponibles, eso me suma 1400. Por el 30%, 420. Pasivo diferido. La diferencia entre el pasivo diferido y un activo me da 4. Quiere decir que me queda un gasto con un pasivo diferido. Y ese 4, obviamente, lo ponemos con impuesto diferido sumado al impuesto corriente, el impuesto combinado es 330. Y aquí veamos, como auditores, en el caso de auditores que nos gusta referenciar y poner que todo está bien amarradito, este 1386 lo podemos ligar, como decimos, con el 1386 que está aquí abajito, ¿no? Para propósito de ligarlo. Igual, el 1400 que tenemos acá, lo ligamos con este valor, ¿verdad? Y al final, la diferencia de los 4, que ya lo habíamos calculado allá, lo hemos amarrado acá, ¿verdad? En la vida real, uno, por X razón, entró una llamada o se le fue la onda, digamos, puede tener un error de colocar correctamente en la hoja de Excel, a lo mejor era una diferencia temporaria deducible y por error, no me fijé, la puse en la columna de temporaria imponible y hice mis cálculos. Pero cuando yo me voy a la conciliación y hago estos cálculos acá mostrados y hago el ligue, ahí me podría dar cuenta de que a lo mejor los 1386 no es lo que tengo en la hoja de Excel, porque cometí un error poniendo los 50 en otro lugar en vez del lugar correcto.
Y ahí me daría cuenta cómo, teniendo ese error, reviso y corrijo para efectos de dejar correctamente. Al final, el impuesto sobre la renta financiero es 330, que está integrado por impuesto corriente de 326 y en este caso 4 del impuesto diferido, que es un gasto en este caso. Entonces, la utilidad antes de IR de 1100 menos el IR de 330, la utilidad neta financiera que va a quedar en el balance, ¿verdad? O que los auditores revisan y si es correcto la dictaminan, pues obviamente sería 770. Colega, con este aporte a la profesión, que es una dinámica que tiene el colegio, para que todo colega que tenga la voluntad de compartir algún conocimiento, una práctica, que nos ayude a todos a ir mejorando en nuestro acervo técnico profesional, pues esta tarde yo me he sumado a esos prominentes colegas que han expuesto durante el periodo de este año sus conocimientos, ¿verdad? Para tener ese reforzamiento, se pudiera decir, en eso. Yo por lo menos, si no tengo problema de alguna reunión o algo, pues siempre estoy ahí atendiendo eh, estos aportes porque uno aprende, pues siempre está aprendiendo. Yo soy una persona que estamos aprendiendo siempre, ¿verdad? Porque uno ni se la sabe toda y además uno siempre debe estar atento a aprender cada día de una persona mayor, de su edad o de un joven que viene a exponer un tema, siempre habrá algo que podamos aprender porque se aprende siempre algo. Yo por lo menos he aprendido de jóvenes que han expuesto acá, de personas mayores o cualquiera, siempre hay algo que impacta, ¿verdad? Para mi conocimiento. Entonces, muchas gracias por la atención. Vamos a ver si hay alguna pregunta para que el colega Roque ahí no la logro ver allá, a ver si Roque me la lee ahí, por favor, o aquí, a dónde la podemos ver, no sé, para hacer contestación. Bueno, hola Cornelio, ¿qué pasa cuando la empresa hace revaluaciones anuales de sus propiedades de inversión? Muy bien, recordemos que las propiedades de inversión, si estamos con PYME, eh, mientras no hay cambio, ¿verdad? Los cambios vienen ahora en el próximo año, dice que hay que evaluarlas a un valor razonable. En el caso de la NIFOL, pues puedes tener la opción de costo o la del valor razonable. En el caso que usted haga una medición posterior, porque la propiedad de inversión la registramos al valor X al inicio y luego decidimos si nos vamos al valor de razonable, hacemos una revaluación, por decirlo así. Esa diferencia, ¿verdad?, nos va a llevar, obviamente, a resultados si ha estado ya después de la práctica, ¿verdad? Del primer año cuando se hizo el cambio, porque recordemos que también vale la pena mencionar que dependiendo de cómo adquirió o cómo se ubicó contablemente esa propiedad de inversión, si viene de traslados, hay una operación que hay que hacer en el caso que venga de propiedad, planta y equipo hacia propiedades de inversión. Pero para no complicarlo, vamos a suponer que yo esa propiedad de inversión la tengo ahí y la llevo bajo el método de valor razonable y todos los años cargo a resultado, ¿verdad?, el incremento, o perdón, incremento de la inversión con crédito a resultado, porque en la mayoría de los casos el perito, ¿no? O el informe del perito da unos porcentajes X que significa que va incrementando. Pues lo que yo he visto es que en el caso de edificios o terrenos va incrementando poco a poco cada año el valor razonable. Ese valor tenemos que verlo con las regulaciones de la autoridad fiscal. Como esa no es una ganancia, digamos, real, que desde el punto de vista es una ganancia, por decirlo así, en el resultado,
y no está sujeta al impuesto sobre la renta, entonces yo tendría que conciliarlo y obviamente no incluirlo como parte de la renta gravable. Pero eso también me va a originar un, un cálculo del diferido, porque cuando yo venda esa propiedad, si al final la vendo por X razón, pues me va a originar una ganancia, sea edificio o un terreno. Entonces, el valor revaluado obviamente no va con la parte de las autoridades fiscales. Recordemos que las autoridades fiscales hablan de que eh, no se acepta. Pues. En cambio, en otros países, en una conferencia que hice en Ecuador y recopilé información de todos los países de América Latina, hay creo que 3 países donde el incremento que usted haga es gravable. Pero eso está, como le digo, en dependencia de las autoridades fiscales en el país donde opera la empresa. Tenemos otra pregunta. Sabemos que los terrenos no se deprecian, pero al hacer revaluaciones se crea un impuesto sobre la renta diferida. Y ese impuesto, cuando se elimina, tomando en cuenta que el cliente, perdón, no vende su terreno. Esta es una situación muy importante donde algunos colegas dicen, pero ¿para qué voy a calcular yo diferido, ¿verdad? Si ese terreno no lo va a vender? Definitivamente, de acuerdo a la práctica y exposiciones de expertos, hay que calcular el diferido. Ahorita, honestamente, no recuerdo la explicación que dio. Esto lo explicó muy bien el profesor Freddy Llanto, que es de Perú, un profesional excepcional, y tuvimos esa pregunta. Desafortunadamente, soy sincero, no la tengo. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que mencionar. Muchas veces nosotros decimos que el terreno está para las instalaciones de la empresa o para la bodega y que no lo vamos a vender. Y por lo tanto, ¿para qué vamos a calcular diferido? Sin embargo, en la vida real, por mucho que se tenga ese concepto, por lo menos en mi caso, yo he tenido como 5 o 6 empresas que a pesar de que ese era el objeto, de que el terreno está para la bodega, las compañías lo han terminado al final vendiendo. ¿Por qué razón? Porque han construido instalaciones en otro lugar, han modernizado su planta, se han ido de ese lugar, esos terrenos los han vendido. Entonces, el efecto del impuesto sobre la renta y lo que es el impuesto diferido, hay que calcularlo. Como te digo, Alejandro, ahorita se me escapa un poco ese concepto que explicó el profesor, pero yo lo tengo anotado ahí y te lo voy a mencionar ahí en una llamadita por ahí. Marvin de Jesús López dice, buenas tardes, los ejemplos han sido desarrollados con la tasa impositiva del 30% del IR. ¿Qué sucede cuando se produce o se espera o se esperaría se van a producir con determinados activos, lo que se denomina ganancias de capital, cuya alícuota efectiva son mucho menores que el 30%? Por ejemplo, la empresa vende algunos bienes inmuebles, terrenos, etcétera, cuya alícuota máxima es el 7%. El valor en libros contables ha sido diferente al valor en libro fiscal. Si lo hago del tiempo que el bien inmueble estuvo como propiedad de la empresa. Bueno, esa es una buena pregunta. Vean, si nosotros tenemos, por ejemplo, un bien, ¿verdad? Como menciona el colega, que está sujeto, ¿verdad? En el caso de un terreno, a, a una tasa máximo que habla ahí del 7%, pues obviamente en ese caso no vamos a ocupar el 30%, vamos a ocupar la tasa del 30%. Por ejemplo, si yo revalúo inclusive un terreno, ¿verdad? Al revaluarlo, el efecto del terreno, recuerden que yo lo llevo al resultado integral, en el estado de resultado, pero queda en una cuenta de patrimonio, en una cuenta como superávit por revaluación.
Y el efecto del diferido yo no lo llevo a resultado, yo lo llevo contra el superávit por acción, basado en el 7% en el caso del terreno como él lo ha expuesto ahí, o sea que no es el 30%. En otras palabras, cuando tengamos una situación de unas tasas exclusivas, específicas, para bienes, como se ha mencionado aquí, terreno y edificio, pues obviamente el diferido lo vamos a calcular basado en esa tasa y no en el 30% que es la tasa para los resultados. Creo que hasta ahí estamos con las preguntas, José. Vamos a ver en la parte del chat, vamos a ver. Al final, ahí. Bueno, aquí buenas tardes, ahí solamente son tarde a todos miembros, ya habitan en el chat. Buenas tardes, un tema muy importante y qué mejor que escucharlo y explicado por el licenciado Porra. Gracias, Araceli. ¿Qué más tenemos? Felicitaciones, básicamente. Buenas tardes, me conecté un poco tarde y quizá la respuesta a mi consulta eh, se dio antes de que me conectara, pero me surge la duda con lo siguiente que se mencionó, a que las vacaciones son deducibles fiscalmente en la medida que se pagan. Ok, esto es un ejemplo que yo expuse que no encaja con Nicaragua. En unos países, la regulación fiscal te dice que las vacaciones vos te las vas a deducir únicamente el monto de las vacaciones pagadas. En Nicaragua no es así, pero lo quise poner para ilustrar otro aspecto fuera de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro país y que opera en otros países. Bueno, ahí seguimos con felicitaciones, felicitaciones. Profesor, quedé con la duda, Eric, quedé con la duda en relación al ejemplo de las vacaciones. En materia fiscal entendí que el registro reconoce la medición y no la pago. Bueno, igual acabo de explicar. Recordemos que el ejemplo que yo puse es que se da en otro país, pues, ¿verdad? Para explicarlo, algo que en Nicaragua no es esa el espíritu, ¿verdad? Así que le explico eso. Ah, bueno, ya esta ya la respondimos ahí en el chat, la del 7%. De ahí felicidades, profesor. También ya la respondimos en las vacaciones. Para el terreno que se revalúa y que está registrado como propiedad, plantilla y equipo, el impuesto diferido se computa con el 30% o con la tasa que corresponde a la alícuota. Ya mencionamos a la alícuota, ¿verdad? De acuerdo con si pasa de $500,000, pues el 7% es la alícuota que le correspondería para calcular el efecto del diferido. Por favor, compartan la información sobre el cálculo de impuestos sobre la renta del terreno que no se espera vender. Ok, vamos a hacerlo. La razón. Bueno, hasta ahí estamos. Yo creo que con esto, ¿verdad? Les agradezco a la honorable audiencia, a la Junta Directiva, la oportunidad de compartir estos temas, ¿verdad? Y en algún momento voy a ver, no sé si comparto ahí, lo subimos, el comentario del por qué el terreno que está registrado como un activo para las actividades de la empresa, pero que en el caso que tengan diferencia que nos lleva, sea una diferencia temporaria, ¿verdad? Y origine un pasivo diferido, ¿por qué razón hay que registrarlo cuando ese bien no se va a vender? ¿Verdad? Es una cuestión importante que en realidad, como mencioné, en las explicaciones las dio el profesor en esa oportunidad, en una capacitación que tuvimos, pero es muy buena pregunta porque realmente algunos empresarios dicen, pero ¿para qué si este terreno nunca lo voy a vender? La palabra nunca posiblemente puede ser, pero en mayoría de los casos hemos visto que ha sido otro el desenlace. Agradezco a toda la honorable audiencia, ¿verdad? Gracias por esos 161 personas que veo que estaban ahí todavía conectados. Ha sido un gusto y espero en otro momento la Junta Directiva me invite a compartir algunos temas
temas un poco así, poco más escabrosos, para propósito de compartirlo pues con ustedes, porque no hay nada más gozo en dar que en recibir. Y lo que yo he aprendido, pues lo he compartido en este colegio y espero seguirlo haciendo mientras el Señor todavía me mantenga con fuerza y sobre todo, pues, compartiendo pues con ustedes estos temas interesantes. Muchas gracias y hasta pronto.